Muy buenas noches, distinguidos hermanos, distinguidos televidentes. Estamos aquí otra vez en este su programa 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel y nos acompaña nuestro hermano Julio Ortega. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roquel. Como siempre, muy contento de estar aquí acompañándolos. Bueno, yo espero, Julio, ya no me atrevo a decirlo mucho, pero espero que ya te consideres de la casa. Sí, poco a poco. Sí, porque no quiero que ahora te me pierdas de repente. Es que lo que no quiero es que pase lo contrario. Es que ya me siento de la casa, pero no quiero decirlo. Ah, bueno, excelente. Después me cierran las puertas. Tú sabes que después de cierto tiempo una visita en la casa ya como que comienza a oler feo. No, usted no es visita, usted es de la casa. Y de hecho, los televidentes me van a apedrear porque tú has abierto una caja de Pandora, ¿no? Ajá. Porque en 2000 años después teníamos una temática muy particular, muy teológica, muy bíblica. Y entonces, este aspecto que es importante para todos nosotros, que es parte de nuestro acervo cultural, inclusive, aunque usted no sea católico, aunque usted no sea creyente, este programa le va a interesar porque efectivamente es parte de nuestra cultura y conocer efectivamente ya de manera adulta la fe católica desde un punto de vista diferente. Entonces Julio ha venido a traer eso que pienso yo, ha venido a refrescar y ha traído cosas interesantes. De hecho, Julio, te tengo una noticia. A ver. Mira, nosotros, el plan obviamente, en un programa de televisión no es repetir. Sin embargo, nosotros nos debemos a los televidentes. Uh-huh. Y yo también pienso que es importante porque parte del trabajo es formativo. Claro que sí. Entonces, la gente nos pidió un poco que hiciéramos un alto nuevamente en el tema de los ismos, como le llamé yo, ¿no? Sí. Porque yo decía, Julio, que hay veces temas que escuchamos en boca del Papa, los obispos, sacerdotes, incluso de los medios de comunicación, son repetidos y a veces nosotros nos los tragamos, digo yo, sin masticarlos siquiera. Sí. Nos los tragamos y entonces quedamos, hasta los repetimos. Exacto. Y muchas veces no los manejamos muy bien. Creo que eso es lo que ha caído ahora, que es interesante, el hecho de que quisiéramos nuevamente repasar un poco estos famosos ismos. Y quisiera empezar hablando contigo sobre el secularismo. Básicamente se habla mucho del secularismo, de que tenemos una sociedad secularizada. Ajá, correcto. Así es. A ver, explícanos un poco nuevamente qué es el secularismo. Sí, bueno, como hemos dicho en otros programas, pues básicamente de una manera muy resumida es un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar, pudiéramos decir una especie de corriente filosófica sin serlo, porque no es algo así tan profundo. De hecho, creo que, en mi opinión, y repito que no soy experto en estos temas, por si acaso, pero de aquí surgen creo que dos corrientes importantes del secularismo, que es el naturalismo, ¿okay? Que es uno de las corrientes más fuertes que están enfocadas a la parte biológica, ¿no? Pero el secularismo principalmente es esa creencia moderna del siglo, de la actualidad, de seculares del siglo, en el que lamentablemente pues, podemos corroborar que hemos sacado a Dios de nuestro mundo, de nuestro entorno, ¿no? Entonces queremos un gobierno un gobierno secular, más moderno, avanzado filosóficamente. Pero yo quiero, para haciendo el papel un poco de los televidentes, Sí. Pero explícame un poco por qué el secularismo saca a Dios. Porque el hecho de que tú me digas científico, más moderno, eso no tiene que ver con Dios, ¿o sí? ¿Qué es lo que hace que no hace clic? Yo creo que en mi experiencia lo que me he dado cuenta es que sencillamente las personas seculares del siglo, y no se confunda con secular, que a veces pensábamos que era algo de la iglesia, pero lo secular es lo que no es de la iglesia, lo que no es de fe, lo que sencillamente es lo del mundo, Entonces, en el mundo, las corrientes actuales que podemos ver en todos los entornos nuestros. Yo venía en el carro en la tarde escuchando un programa que decía que hoy es el Día Mundial, o no sé qué día, yo no sé si era hoy, el Día Mundial de los Animales, y que los animales tienen derechos. ¿Me explico? Entonces, los animales tienen derechos y que uno no puede cometer actos criminales contra los animales. O sea, eso es un clásico ejemplo en el que el mundo secular nos ha confundido
la percepción y la forma de ver las cosas. O sea, hemos perdido el norte, hemos dejado de razonar un poquito, ¿verdad? Y estamos cayendo, nos estamos dejando llevar por una corriente relativista en la que, en pocas palabras, pues, no, hombre, si eso no le hace daño a nadie, no, pero mira que aquí, pero si ellos también tienen derechos, me explico. Entonces, muy conformista, muy tratando de sumar. Entonces, eso es lo que es el mundo secular en la actualidad, que está fuertemente influenciado por la ciencia. O sea, ¿por qué no es necesario ya Dios en el mundo? Porque sencillamente, científicamente, según ellos, se ha comprobado pues que muchas de las cosas que nosotros creíamos sobrenaturales no lo son. Eso pudiera ser una creencia. Interesante. Ese punto me parece interesante. Entonces, entiendo que entre más avanzamos en la ciencia, entonces menos creyentes nos hacemos. Esa es parte de la... De hecho, es una corriente que nace en el siglo XVII. La primera vez se comenzó a usar el término materialista, que creo que es el centro del asunto, ¿sí? Lo que es el naturalismo y el materialismo, creo que son las dos grandes corrientes que nacen del mundo secular en la actualidad. El materialismo nace en el siglo XVII para hablar de las cosas que tenían que ver con la materia, ¿no? Pasa el tiempo, en el siglo XIX, XVIII, XIX, sale el tema del materialismo histórico, que tiene que ver con el comunismo. Y todo esto eran diferentes formas de explicar el mundo material, que evidentemente en el fondo lo que quería decir es que no hay más nada sino la materia. Lo que vivimos, lo que podemos percibir, lo sobrenatural no existe, lo espiritual no existe, ese es el materialismo. Entonces, ¿cómo tú vas a creer en algo, me explico, que no ves, que no puedes probar, supuestamente, ¿verdad? Entonces tú sencillamente puedes parecer como alguien que se cree cuentos de hadas, me explico, como alguien que no es, que no es culto, me explico, que no es educado. Tú no has visto todos los avances que hay, o sea, tú todavía crees que hay algo ahí, me explico. Entonces, eso es lo que nos lleva en la actualidad el secularismo a esas dos corrientes del mundo desde el punto de vista biológico, con Darwin, por la gente que sigue el darwinismo, que es una parte del naturalismo, la gente siente que el hombre resolvió la creación del universo. Pero Julio, mira, te voy a poner, como dice mi compadre Luis, saludos allá donde está en casa. Saludos Luis. Saludos Luis. Una brasa en la mano. A ver. Ahora yo estoy acá, yo soy un católico de iglesia, rezo el rosario, oro, voy a misa. Hombre, allá ellos que no quieren creer. ¿Eso en qué me afecta a mí? ¿Por qué estás preocupado tú con esos temas? Si no quieren creer, eso me afecta a mí realmente, el hecho de que haya estas corrientes filosóficas. ¿En qué sentido? No, claro que sí. Yo creo que todos, o sea, si los que vamos a la iglesia, pues sabemos que siempre se dice somos un solo cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos uno solo. Y cualquier cosa que pase, que afecte a alguno de nuestros miembros, nos afecta a todos. Entonces, eso por un lado, sí siento una responsabilidad. No te puedo decir por qué me entusiasma este tema, pero sí siento que es como mi deber aclararle a las personas cosas que siento que se caen de su peso. O sea que, como bien comentaste hace un rato, de que se dice un nombre, entonces todo el mundo, sí, ok, no ha pasado nada, y hasta lo repite, ¿no? Pero creo que tenemos un compromiso, una responsabilidad de entender para no caer en el error, que es lo que nos pide nuestra iglesia, lo que nos piden, incluso pues la palabra sagrada nos pide eso, no caigamos en el error, no nos dejemos engañar. ¿No será un poco, Julio, el tema, y antes de seguir avanzando con estos temas interesantes, el hecho de que yo he visto a veces debates, no en FTV obviamente, en otros medios, donde la gente dice, bueno, señor Julio, sáqueme la religión de aquí, o sea, no me meta a Dios en esto, como que esto es un tema serio para que usted no me esté metiendo a Dios en esto, hablemos de científicamente, ¿no? Entonces, tal vez un poco esa corriente que veo en periodistas, correcto, en políticos, en gente, entre comillas, que llaman influyentes, correcto, que ya están abiertamente desprestigiando correcto, la religión y los que creemos en Dios. Sí. Como que no somos muy, digamos, objetivos en nuestras opiniones. Claro.
Mira, yo quizás por providencia o por cosas de Dios, pues me he metido por estos derroteros, ¿verdad? Y me doy cuenta que es tan evidente que uno de los momentos más claves para demostrar científicamente de Dios es el que estamos viviendo hoy. De hecho quisiera citar, no sé si me estoy adelantando, pero hay mucho tema, muchas cosas a tratar, pero por ejemplo, Arlo Penzias, lo tengo aquí, lo voy a buscar para no equivocarme. Arlo Penzias es Premio Nobel de Física en 1978. Premio Nobel de Física porque descubrió en el universo en el año 64, junto con Woodrow Wilson, Robert Wilson, otro científico, las ondas, y no quiero complicar la cosa, no, ondas CMB de radiación en el espacio. No vamos a entrar en detalle de qué es. Pero estas ondas confirman la teoría del Big Bang. O sea, en el 64 se confirma que este universo no era infinito, que tuvo un principio. ¿Me explico? Entonces ya iba seria la cosa, ¿no? Entonces, no solo eso, bueno, al comprobar esa información científica, ¿no? Arlo Penzias hace la siguiente cita, y la voy a leer textualmente. Dice, la astronomía nos lleva a un evento único. La ciencia, la astronomía, nos lleva a un evento único. Esto que voy a resumir es lo que él concluye de lo que ha descubierto. Un universo que fue creado de la nada. De un científico. Premio Nobel del 78. Y delicadamente equilibrado para proporcionar exactamente las condiciones necesarias para mantener la vida. No para crear la vida, para mantener la vida. Entonces, dice él, para concluir, ante la ausencia de un accidente absurdamente improbable, porque los secularistas, los materialistas dicen que este universo es suerte, es un azar. Entonces, ante la ausencia de un accidente absurdamente improbable, o sea, el científico Premio Nobel dice que eso no puede ser un accidente porque es demasiado improbable que sea un accidente, ¿no? Las observaciones de la ciencia moderna parecen sugerir un subyacente, que podría decirse un subyacente plan sobrenatural. Premio Nobel de Física en el año 78. O sea, ¿esto qué significa? Que definitivamente que las grandes mentes científicas no les queda otra que confirmar que no tienen explicación para este universo que todos los días amanece el sol y estamos aquí todavía. Julio, hablando de esto, pero fíjate que estás hablando un poco hablamos de secularismo, hablaste de naturalismo. Bueno, la naturaleza es buena, tenemos que cuidar la naturaleza, dice el Papa. Entonces, Claro. ¿qué malo tiene el naturalismo? ¿O el naturalismo es acaso, no es cuidar la naturaleza? ¿Qué es lo que es el naturalismo? ¿No? Explícanos. Sí. Bueno, el naturalismo, vamos a hablar un poquito más detallado, el darwinismo, vamos a ser más específicos. Lo que pasa es que el naturalismo lo que da a entender, y el darwinismo lo confirma, es que igual, de alguna manera, el mundo material animal, el mundo material físico, es el que demuestra cómo se originó este universo. ¿Me explico? Entonces, es una forma científica de demostrar desde el punto de vista biológico. De hecho, Dawkins, que es uno de los 4 jinetes del contraapocalipsis, ¿no? de los nuevos ateos, es biólogo. Y él dice que está completamente demostrado por la ciencia biológica, ¿no? De que el ser humano es lo que es y este universo es lo que es, la vida aquí es lo que es por pura ciencia, no por incluso hasta por accidente, incluso por ensayo y error, por selección, ¿cómo te digo? Por selección de las especies. O sea, el que sobrevive más, el que se modifica más, el que se adapta más al medio ambiente, es el que sobrevive y va mutando, ¿me explico? Sin necesidad de nada. O sea, solito. O sea, hay un trasfondo ahí bien materialista. O sea, materialista es
sin espíritu, no sobrenatural, es lo que está aquí, no existe más nada. Eso es materialismo. Que en algún momento se mezclaron elementos inorgánicos, elementos que hay ahí, y por azar de tanto Así mezclarse, es. algo salió y empezó la vida. Así es. Cosa que es falso porque ninguno ha podido demostrar en qué momento ni cómo se dio la chispa primaria de vida. De hecho, hay una paradigma que tiene Darwin casualmente, que lo dice en sus escritos, creo que lo saqué aquí, que le llaman el dilema de Darwin. Darwin, el escritor, el científico del libro del origen de las especies, ¿no? Y el dilema de Darwin, palabras claves de él. Bueno, antes de citarlo voy a decir cuál es el dilema. Que la Tierra tiene 4.600 billones de años. Por 3.000 billones de años, aquí nada más hubo microorganismos. Y de pronto, de la noche a la mañana, comenzaron a salir todos los animales. No hay fósiles previos a esos animales. Si la teoría de la evolución de las especies fuera cierta, ¿okay? Y no estoy diciendo que no sea parcialmente cierta, pero debería haber encontrado fósiles y ese ancestro común que nos lleva a nosotros a haber ido evolucionando hasta lo que somos. Entonces, lo que dice Darwin ante ese dilema, en su libro, para los científicos que nos están escuchando, dice, a la cuestión, citando a Darwin, de por qué no encontramos abundantes depósitos fosilíferos correspondientes a esos supuestos largos periodos anteriores al sistema cámbrico. Esa es la época donde debió haber fósiles. No hay. No puedo dar una respuesta satisfactoria. Eso lo dice. O sea, me explico. Entonces, él no sabe cómo por 3.000 billones de años no pasó nada y de pronto saltó todo. Entonces, eso me suena Sí. más, ¿me explico? Interesante, Julio, porque efectivamente cuando la gente empieza a hablar del tema de Dios y todo lo demás, lo ve como algo poco científico y poco serio. Ahora tú nos estás hablando de que efectivamente la ciencia apoya el principio de que hubo alguien Claro, que dio inicio a todo. así es. Ahora, Julio, el otro tema ya es un poco más político, menos científico. Ok, El laicismo. ok. El laicismo, porque eso se escucha más en las políticas, ¿no? Queremos un Estado laico, que nosotros, no, eso de... Porque oponen el Estado laico a un Estado teocrático, un Correcto. Estado religioso, Confesional. confesional. Entonces dicen, bueno, eso lo que nosotros queremos es un Estado laico como algo justo, bueno para todo el mundo, ¿no? Correcto. Así lo presentan, ¿no? Sí. Pero ¿qué es realmente eso de Digo, laico? un Estado laico es un Estado que excluye todo tema religioso de la política o del Estado. Eso es lo que es. O sea, un Estado laico es un Estado que no tiene por ningún lado nada que tenga que ver con Dios, Te iba a decir algo. ni con ninguna religión. Estamos metiéndonos en política, así que yo me voy a meter en política. Venga. Entonces quiere decir, tú estás hablando de un ateísmo de derecha. Porque ahí conocimos un ateísmo de izquierda, ¿no? El Ajá. marxismo, no sé qué, y todo lo veía mal, ¿no? Porque el marxismo anulaba la libertad, que no había no sé qué, pero no contábamos nosotros acá en Occidente con ateísmos de derecha, o sea, que eran... Pero ¿será realmente de derecha, Roquel? interesante, ¿no? Porque yo creo que ya de hecho Agustín Laje, que hace muchas giras por todos lados, habla de la nueva izquierda. Interesante. Y yo creo que el tema es el materialismo. Siempre se ha dicho que la ciencia está en contra de la religión, pero al contrario, la iglesia toda su vida ha patrocinado grandes padres de diferentes tendencias de la ciencia. Son personas que han salido, son monjes, frailes que han salido de la iglesia. Entonces, yo pienso que el problema ha sido siempre el materialismo contra la fe, contra la religión. Como una agenda política. Claro, entonces el laicismo es un materialismo, a mi creencia. O sea, yo repito, de esto... No, si estamos hablando de eso. De esto esto es un hobby para mí, conste, reitero. Pero el laicismo sencillamente para mí es un materialismo,
¿Me explico? Porque no queremos nada sobrenatural. Aquí queremos cosas físicas, tangibles. Aquí no me vengas a hablar de fe ni de Dios, porque aquí estamos hablando de cosas serias. Pero al final, antes de irnos al cambio, entonces, al final sí, como decía alguien, ¿no? Vamos a quitar a Dios, pero entonces Dios soy yo. Porque sí, porque alguien tiene que ocupar el puesto. Allá vamos después del cambio. Bueno, vamos al cambio y después continuamos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en este su programa 2000 años después. Aquí estamos los cristianos 2000 años después, lidiando con fideísmo, Exacto, lidiando con laicismo, lidiando con tantas otras cosas por la gracia de Dios. Y es importante, antes de seguir conversando con Julio, decirles que nosotros pronto vamos a abrir los teléfonos, pero queremos redondear algunas ideas antes de que ustedes puedan participar. Importante, distinguidos hermanos y televidentes. Estos temas los traemos aquí porque queremos que el pueblo católico tome conciencia de que nosotros tenemos, sobre todo los laicos, un compromiso político. Y la gente generalmente cuando escucha hablar política piensa en los partidos, del que está gobernando, el que está en oposición, y no nos referimos ahora a esa política partidista. Se refiere a la participación que tenemos que tener todos en esta sociedad como ciudadanos, que en pleno ejercicio de derecho, que tenemos el derecho a creer, a tener fe, a pagar impuestos y a exigirle al Estado, pero también a defender la verdad. Y es no dejarnos apabullar por aquellos que porque quieren venderse como más científicos, más razonables, porque han dejado a Dios fuera de su vida y quieren que nuestra sociedad sea lo mismo. Y en nuestra familia, en nuestros colegios. Entonces no podemos permitirlo. En los países que han permitido eso lo han llevado a un verdadero desastre. Entonces no estamos hablando de volver a la irracionalidad, estamos hablando de volver precisamente a la racionalidad, a pensar, como dijo Julio muy bien, y por eso hablamos de estos temas. Hablamos de estos temas que muchas veces nos influencian y no sabemos cómo ni por qué, pero nos están atacando. Julio, después de esta breve introducción, quería hablar un poco, empecé hablando de todo este tema del laicismo. Correcto. Y dice que, y muchas veces el laicismo, el materialismo y toda esta gente ridiculiza la fe, ¿no? Ponen, la fe es aquella persona que dice que esto es así, yo no sé por qué ni me importa, pero esto es así. Sí. Esa es la postura que nos presentan a nosotros. Los creyentes somos así. Sí. Nos ponen como fanáticos religiosos. O sea, esa es la palabra y eso, desde un punto de vista, pues evidentemente, sí, cualquier fanatismo es malo, ¿no? Entonces, si en un entorno diverso, pues alguien resulta ser tildado de fanático, pues definitivamente todo el mundo se preocupa, ¿no? Porque puede haber fanáticos de todo tipo, ¿ah? Pero el fanático religioso, lamentablemente, somos tildados nosotros los creyentes, pues, en la actualidad. Entonces, a mí me preocupa un poco porque yo no sé, o sea, pues yo no sé qué color le están dando o qué perfil significa ser fanático religioso. Pues, ¿cuál es el impacto que tengo yo como fanático religioso en el entorno nacional o en el entorno político, ¿no? Y por eso yo creo que a mí me preocupa mucho este tema, porque siento que la mala interpretación de nuestras creencias, quizás la mala, incluso el llevar nosotros como católicos, como cristianos, de manera incorrecta nuestra fe, hace que gente que no cree en lo que nosotros creemos nos tilde de esa manera. ¿A qué te refieres? Acláranos un poco. ¿A qué te refieres llevar la fe de manera incorrecta? ¿Qué cosas podríamos, del punto de vista de lo que estamos hablando? Porque obviamente sabemos que tenemos que ser moralmente correctos. Sí. La incoherencia obviamente es mortal. Claro. Para la fe, pero no nos referimos a eso. ¿A qué te refieres básicamente? Bueno, yo creo que como le llamo yo, el nuevo ateísmo o el materialismo o el secularismo, que es casi lo mismo. Oye, es un verso.
¿Ok? Vamos a decir, el secularismo ha inundado nuestras iglesias, me explico, nuestros colegios, me explico. ¿Y eso qué significa? Eso significa que pues nosotros no podemos practicar nuestra fe libremente porque corremos el riesgo de ser mal vistos. Eso por un lado. Por otro lado puede ser sencillamente de que yo como católico practicante me haya dejado influenciar por esos secularismos, naturalismos, materialismos, laicismos, y yo sigo siendo católico. Yo soy creyente, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos, ¿me explico? Pero a mí me parece injusto que los padres no se puedan casar. ¿Me explico? A eso voy. O mira, no, yo creo en Dios, pero yo no me confieso, porque la verdad es que yo me confieso en privado en mi habitación. La Biblia lo dice, que usted cierra tu puerta y, ¿me explico? Y reza allá y confiesa y pide perdón, y eso es suficiente. Entonces, esas son las influencias seculares sobre nuestra fe, que nuestra fe nos dice todo lo contrario. Pero es que es como un poco eso de que a creer a la iglesia, ¿no? Como que allá tenemos otra vestimenta y allá creemos en Dios, pero cuando salimos de la iglesia ya nos sacamos a Dios de ahí y ya vamos en otra esfera, porque a mí me ha tocado ver gente que supuestamente va a misa todos los domingos, pero cuando ve su postura en la sociedad, correcto, es una postura totalmente antirreligiosa y secular. Entonces, yo hasta me quedo sorprendido, ¿cómo esta persona va a misa y todo lo demás supuestamente cree en Dios y todo lo demás y de repente cuando su postura acá en la sociedad es totalmente diferente? Y lamentablemente lo que tú comentas, que me parece muy cierto, y es una de las cosas que me hace a mí, que me motiva a mí a estudiar esto y a hablar de esto, es eso. O sea, nuestra fe no es una camisa, no es un saco, no es un pantalón que yo me quito y me pongo cuando me conviene, ¿me explico? Entonces, yo creo que a eso es a lo que voy cuando digo que quizás no llevamos la fe como deberíamos. Y yo te voy a decir, no estoy diciendo aquí, yo soy pecador, yo fallo, me explico, yo no soy nadie. Es más, después de leer tantas cosas me doy cuenta que no soy ni una partícula, ni siquiera significante en este universo, para que el Señor tenga la gracia que tiene con las cosas que me da todos los días. Yo creo que lo que me ha hecho entender al estudiar estas cosas científicas y a tratar de encontrar que verdaderamente en la ciencia y en el universo podemos ver la mano de Dios en todo, y si no la veo es porque no la quiero ver, porque no me da la gana, porque ese es el tema del materialismo, sencillamente no lo quiero ver. No lo quiero ver, entonces eso es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, a lo que voy es que realmente yo siento que en el tema, lo que me motiva este programa es eso. Yo siento que si nosotros los católicos estuviéramos un poco más conscientes de examinarnos, de resolver nuestras inquietudes, nuestras dudas sobre nuestra fe, quizás con los mismos, en la misma iglesia, a lo interno, no quedarnos con eso y encontrar una explicación secular a que, pero si yo soy bueno, pero si yo no le hago daño a nadie, o sea, y podemos buscar pasajes en la Biblia del fariseo, del publicano, o sea, leemos eso en la misa y no nos damos cuenta que caemos todos, no me excluyo, ¿okay? en esos errores. Yo creo que amerita estar muy conscientes, porque ese tipo de comportamientos no son cónsonos con nuestra fe, ¿me explico? Y llevan a otros a alejarse de la fe en vez de venir hacia nosotros. Fomentamos sin querer con nuestros actos, fomentamos el ateísmo, fomentamos, ¿me explico? Y no me voy, bueno, no quiero ni tocar temas álgidos, pero el diablo es puerco, como decían en Betty la Fea, el papá de Betty. Sí, el diablo es puerco, ¿y dónde va a buscar? Bueno, busca dentro de la iglesia para que pasen los escándalos que pasan, que hemos tenido aquí. ¿Dónde puede golpear más duro el diablo? Pues allí. ¿Me explico? Entonces, si tú estás pecando y estás en un mundo de, no importa, a ti no te van a ir a hacer, ¿me explico? Pero si tú eres un blanco importante, ¿me explico? Entonces yo creo que nosotros como cristianos católicos tenemos la responsabilidad de tratar si tenemos dudas, de tratar de resolventarlas, porque estamos haciendo el daño a nuestra iglesia, a nuestra fe. Sí, por supuesto, Julio. Mira, hay un tema que, por ejemplo, tiene que ver mucho con esto, y es que, por ejemplo, las posturas
que la iglesia tiene, y voy a hablar claramente, postura, por ejemplo, contra la anticoncepción, Exacto. contra la familia, de la defensa de la familia compuesta de un hombre y una mujer, y los hijos, y tantas otras posturas sobre la bioética en cuanto a no a la eutanasia, y otras, son total y absolutamente científicamente sustentables. Completamente. Entonces la gente piensa que no, es que esta gente cree en esto y sustenta esto porque la Biblia lo dice y no hay otro argumento. Creo que es un poco el fideísmo, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Y yo creo que bueno, de hecho la Iglesia Católica condena el fideísmo. Dice que es que volvemos al tema, es una responsabilidad de que yo con mi razón encuentre a Dios, encuentre la verdad. O sea, está en todas partes. Y esa frase me acaba de acordar a alguien que me había comentado en el último programa, dice, pero aguanta, tú dijiste que Dios no está en todas partes, pero ahora me he quedado confundido. Ese es otro tema, ¿no? De que si no está en todas partes, entonces ¿dónde está? Pero bueno, regresando al tema, definitivamente, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad de no caer en los fanatismos. Pues el fideísmo, incluso el fideísmo dice que es hasta innecesario usar la razón. O sea, yo creo que es fundamental usar la razón. Yo creo que lo que crea los problemas, las diferencias entre ateos y creyentes, y hablando del cristianismo particularmente, es que no sabemos sustentar nuestra fe de manera racional. Yo, por ejemplo, puedo decirte, Julio, que, por ejemplo, es interesantísimo el estudio, por ejemplo, que se hace del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, y la ley. Entonces, cuando se hace el estudio científico, se determina que bajo las condiciones era lo mejor del punto de vista de salubridad, del punto de vista de control de enfermedades. Toda la ley era un verdadero patrimonio para el bienestar del pueblo. Entonces no se trataba de una imposición ilógica, absurda, de que por qué no comen cerdo y por qué le dicen que tienen que hacer tantas abluciones, que ese fanatismo, sino que tenía un verdadero objetivo. Sí. Tenía una realidad religiosa, pero tenía un sustento en la verdad. Bueno, por supuesto, porque lo da el Creador. ¿Y quién más que Él para dar todo el sentido de acuerdo a la creación de lo que dice? Así es. Muy bien, vamos a ver los teléfonos, están en pantalla ya. Tenemos el teléfono ya para los que deseen participar, pueden llamar a partir de este momento y con mucho gusto, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a compartir o absorber sus preguntas, aportes o comentarios sobre este tema que estamos llevando adelante, sobre nuestra fe, frente a las nuevas corrientes de pensamiento que tenemos hoy en día. Así que pueden llamar, ahí tenemos en pantalla el teléfono, así que estamos prestos a partir de este momento. Sí. Mientras tanto, yo quería comentar también algo interesante que hay una frase, hay una palabra que se llama teleología. Teleología no es más que las cosas tienen un fin, tienen un propósito, ¿no? Entonces, a pesar de que la ciencia es la ciencia, vamos a ponerlo así, ¿no? Y que supuestamente usa la razón, pues estas corrientes de materialismo, estas corrientes de naturalismo, han ido sacando, como quien dice, la teleología o la ciencia, ¿tenemos llamada? Sí, Julio, se acaban de informar que tenemos una llamada. Vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería que ustedes me definieran qué es idolatría. Y si tener una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa en mi casa y rezar el Santo Rosario, si eso es idolatría. Muchas gracias, le respondemos al aire. Muy bien, a las dos preguntas, no. Sencilla la respuesta, ¿no? Idolatría es adorar a un ídolo y tener la imagen de la Virgen o de cualquier santo no es idolatría y rezar el rosario no es idolatría. Tan sencillo como eso. En los programas, el próximo viernes, Dios mediante, que viene Luis, que es un experto. Entonces, ahí abordamos un poco más, si quiere, abundancia de textos bíblicos, pero ese tema lo hemos abordado muchas veces, el tema de las imágenes, la idolatría y todo lo demás, que es una falta acusación que le hacen a los católicos. Así que le agradecemos su llamada, pero básicamente es no y no. Julio, continuemos con el tema. Sí. Las cosas
Tomás de Aquino, pues Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, la famosa Edad Oscura, ¿no? Donde me he encontrado que la mayor cantidad de descubrimientos matemáticos y físicos se hicieron en esa época, más o menos, hablaba de que las cosas todas tienen un propósito, ¿no? De hecho, a mí me causa mucha gracia porque ese concepto lo hemos querido sacar por ejemplo, el caso del darwinismo y la evolución implica que no hay un propósito, sino que las cosas pasan como accidentalmente, ¿no? O sea, que no es que hay un propósito. Es como, para que los televidentes tengan una idea, ¿no? Es como que de repente a mí me sale un tercer brazo, y es una mutación, sí, pero da la casualidad que ese tercer brazo me ayuda a sobrevivir mejor que los otros. Entonces ya eso se queda. Es una evolución. Es una evolución que sigue adelante, ¿no? Exacto, exacto. Pero fíjate que yo leí sobre ese tema y alguien dijo de que, pero es que en genética las mutaciones no son replicables, por eso es una mutación. Ajá. Entonces decía el genetista, cómo el darwinismo explica que se da una mutación y cómo se replica la mutación, porque la mutación precisamente es algo que se da una vez y no es lo común. Correcto. Entonces, no coincide porque es un acomodo muy fácil, ¿no? Decir de que sale una mutación y que la gente a partir de ahí sigue saliendo así y sigue sobreviviendo mientras que los otros se desaparecen. Así es. Pero esa creencia es una creencia materialista en la que sencillamente no hay un propósito. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, yo le quisiera preguntar a la audiencia, a los fetevidentes, ¿lo dije bien? Así, muy bien. A los fetevidentes, si conocen algo que no tenga un propósito en su alrededor. O sea, y estoy hablando, puede ser cosas que usted ha comprado, puede ser cosas que usted ha hecho, puede ser cosas que tiene usted de uso en la empresa, en la casa. O sea, si usted conoce algo que no haya sido hecho con algún propósito. ¿Me explico? Y yo la verdad es que me he puesto a dar vueltas y vueltas y todo tiene un propósito. Es más, a veces nos afecta cuando algo que tenía un propósito deja de existir, por ejemplo, en un ecosistema, ¿no? Si de pronto falta un animal o por la extinción y el asunto, entonces todo el ciclo se altera porque él tenía un propósito. Entonces, eso es un fundamento científico. Yo no entiendo cómo nosotros podemos creer que en temas seculares actuales, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿cuál es el propósito de eso? Yo quisiera saber, porque es un tema muy complejo, ¿no? Pero si todo tiene un propósito, ¿no? Si todo tiene un propósito, tenemos una llamada. Sí, vamos a tomarla. Buenas noches. Bienvenido, le escuchamos. Gracias, bendiciones. Sí, mire, es para comentarle solamente dos cosas que yo veo en el Génesis muy, muy claras y muy profundas, que por ejemplo, cuando se habla de que todo comienza en un caos y unas tinieblas y después prosigue Dios a ordenar todo, o sea, le da un orden. Entonces, como que la creación fuera ese orden, poner todo en orden, y además entonces dice, y vio que era bueno, o sea que Dios no es neutral, Dios busca que las cosas sean buenas, pero el libre albedrío del hombre cae en el pecado de desobediencia original, y de ahí viene todo lo demás, pero como que hay un orden establecido del que nos alejamos, pero Dios no es neutral, Dios busca lo bueno y espera. Al final, pasada la época material, pasamos entonces al juicio final. Sobre esa reflexión. Buenas noches. Muchas gracias por su reflexión. Gracias. Oye, ese tema del orden es interesante, porque va con lo que estás hablando, que hay un propósito. Muy acertado, porque de hecho en algunas cosas que he leído, en algunos temas que he leído, se sorprenden mucho que las escrituras están muy alineadas con lo que hubiera podido ocurrir durante el Big Bang, ¿no? O sea, no era lo que había primero, antes no había nada, primero no había nada. De hecho, el tiempo ocurre cuando hay algo, porque antes de la materia no había nada ni tiempo. O sea, el tiempo es algo de aquí, de nosotros. El día que deja el universo existir, ese día se acabó el tiempo. Entonces, sin embargo, en la similitud del Génesis con lo que los científicos han descubierto que pudiera haber ocurrido durante el Big Bang es asombrosa. Así que muchas gracias, estimado Fede. No, y también, como dice, hay un axioma muy conocido en la iglesia y ustedes televidentes. De la nada no sale nada. Aunque suene, pero es así.
si dicen que el universo surgió de algo, entonces hay que preguntarse ese algo, ¿quién lo hizo? Exacto, así es. Porque no, de la nada no sale nada. Entonces, Exacto. el más absurdo dicen que los ateos que el universo sale de la nada y por azar. Dos absurdos completos. Pero tú no te imaginas, Roquel, la cantidad de teorías científicas que han inventado, por ejemplo, multiversos, hay una serie de teorías del universo Pero que eso de se lo del contrae. multiverso parece de los Vengadores o de los Bueno, del se han DC o cosas inventado así. de todo, todo con el propósito de poder, como quien dice, ir en contra de lo que tenemos como evidencia actualmente en este universo. Entonces, porque eso que tú dices es cierto, de la nada no sale nada. Ahora, Ajá. Julio, antes que sigamos profundizando, pero tú y yo estamos hablando desde un punto de vista ya entrando en la entraña, digamos, de un poco de este tema de los supuestos sustentos científicos para el ateísmo, y nosotros estamos hablando de los sustentos científicos de la fe y de la creencia en Dios. Pero sin embargo, cuando yo veo el argumento ateo en diferentes foros, lo que representa es un ridículo. O sea, dicen de que lo que pasa es que nosotros creemos que Dios tiene barba y que Dios está allá en el cielo, allá, y que fue un cohete y no encontró a Dios en el cielo, y que ahí no había ángeles, que nosotros decimos. O sea, ese tipo de ridiculeces es lo que yo veo que... ¿A qué tú crees que se debe esos planteamientos? Bueno, es que la verdad es que yo no sé si no hay una respuesta de qué es Dios. O sea, es muy difícil, ¿no? Lamentablemente, el único momento donde podremos enterarnos quién es Dios es cuando entreguemos, decía mi padre, que paz descanse, cuando entreguemos el equipo, ¿no? O sea, cuando nos vayamos de esta tierra, de este plan, de este mundo, de este universo, nos encontraremos con Dios. Julio, tenemos 2 minutos. Ah, ok. Entonces, bueno, yo más que nada a lo que quiero llegar es que es bien importante, pudiéramos tocar ese tema de la próxima, porque creo que muchas personas se quedaron con el tema de que, bueno, explícame dónde está Dios si no está en todas las cosas, porque habíamos hablado en esa ocasión. Es una promesa, ya tenemos que empezar en materia a hablar un poco del punto de vista un poco más científico y serio de lo que enseñan sobre Dios, ¿no? Claro. Y no las posturas ridículas que muchas veces quieren presentar. Claro, y quería agregar nada más que a mí me parece súper atinado este tema con el tema del programa, 2000 años después, porque 2000 años después esto es lo que estamos viviendo. Este secularismo que nos tiene enredados y que pues nos hace caer en el error. Muy bien, distinguidos televidentes, bienvenidos a este programa y a los próximos, porque fíjense, los padres de la iglesia y los primeros cristianos tuvieron que luchar contra la filosofía de los griegos y demás, que querían ridiculizarlos, que decían que esos postulados morales, que ese canibalismo que se dice que se comían el cuerpo de Cristo y todas esas cosas, y tuvieron que empezar a plantear desde el punto de vista de la filosofía, explicarle a ese mundo que no creía en Jesucristo ni creía en Dios, la fe cristiana. Hoy día a nosotros nos toca vivir en un mundo que tiene estos parámetros que acabamos de desarrollar y que queremos ir desgranando para que aprendamos a vivir en esta sociedad. Nuestra fe 2000 años después. Ha sido un placer estar con ustedes, Julio Ortega, Roquel Cárdenas, y que nos despedimos de todos ustedes deseándole que pasen una feliz noche. Que el Señor los bendiga a todos.